prácticamente el Dios de Abraham. ¿Cuál era el Dios de Abraham? Esa es la pregunta. No lo sabemos hasta ahorita. Específico, nos imaginamos. Y podríamos decir, como la vez pasada, no, pues el Dios de Abraham es el Dios Él. Pues vamos a verificar si realmente es el Dios Él. ¿Ok? Entonces, Génesis 46:3 dice, yo soy Jael. Chequen, en la versión BIN 2019, ahí sí viene bien escrito. Yo soy Jael, el Dios de tu padre. Dijo la voz, no tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Ahora, al decir yo soy Jael, está diciendo el Dios de Isaac es el Dios Él. El Dios Él. Lo voy a repetir, versículo 3, capítulo 46 de Génesis. Dice, yo soy Jael, el Dios de tu padre. Jael. ¿Ok? O sea, está hablando como un nombre ya. Y se está mencionando. Entonces, ¿quién era el Dios de Isaac? De acuerdo a esto, era el Dios Él. Éxodo 3:15. Dios también le dijo a Moshe, le dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora, vimos hace poquito que el nombre del Dios de Isaac es el Dios Él, el Jael. Así viene en el hebreo, así, Jael. Ahora, si ese es el Dios de Isaac, entonces acá nos está diciendo el Éxodo 3:15 que el Dios de los patriarcas es Yahvé. Si te das cuenta, entonces aquí como que nos llevan de aquí para allá, para acá, Yahvé y Él. Y pues también el Deuteronomio nos muestra que Yahvé y Él, de acuerdo a Deuteronomio 32, 8 y 9, nos muestran que son dos dioses diferentes. Entonces vayamos con cuidado leyendo esto, de ser posible en aplicación de hebreo. Cuando viene ahí ya les he dado esa aplicación que es para Android nada más. Pero bueno, aquí ya nos está diciendo Éxodo 3:15 que el Dios de los patriarcas era Yahvé. Génesis 24, 12. Todo esto es capítulo 24, pero versículos diferentes. El 12, el 27, el 42 y el 48 dice, Yahvé, el Dios de mi señor Abraham. Ahí estamos viendo cuando fueron a buscar la esposa para Isaac. Dice, este es un relato yavista, por supuesto, donde el siervo justifica el uso que hace del nombre de Yahvé, que es el Dios de su señor Abraham. Entonces aquí ya estamos viendo cómo nos están direccionando que el Dios de los patriarcas era Yahvé. Sin embargo, hay un punto que acabamos de leer, que el Dios de Isaac era Jael. Entonces todo esto nos va dando más información acerca de la religión. Entonces, hasta ahorita espero que no te hayas confundido, pero pues tenemos que ver los versículos tal como vienen, y por eso están aquí en la pantalla para que tomes nota y aparte en el PDF puedas verificarlo, estudiarlo, leerlo, subrayarlo. Y en este caso que estamos hablando de Abraham, de Isaac y todos ellos, estamos hablando precisamente de que son grupos de beduinos que están moviéndose de un lado a otro. Ahora, vemos el Dios del Padre, entonces no está involucrado precisamente con un grupo de hombres, ¿ok? Ahora, el Dios del Padre es una divinidad nómada, como hemos estado hablando, como vemos en la figura, gente que se va moviendo un lado a otro. Entonces, cuando hablamos de esta divinidad, el Dios del Padre es un Dios que les acompaña, que les guía, que les defiende en el camino, que es un Dios fiel a ese grupo. Entonces, ese Dios decide sus migraciones. Él decide cuándo deben de salir, cuándo deben de quedarse, y los va conduciendo, ¿ok? Entonces, deja tu país, como en el caso de Abraham, dice, deja tu país para que vayas al país que yo te voy a indicar. Ahora, ese es el Dios de Abraham, que al comienzo de la historia patriarcal se manifiesta de esa forma. En Génesis 12:1, deja tu país y vente al lugar que yo te voy a decir. Entonces, el Dios Él, viene una pregunta. ¿El Dios Él hizo la promesa de darle una tierra a Abraham? ¿Fue el Dios Él o fue Yahvé? ¿O qué Dios fue? Porque nosotros estamos viendo
que los patriarcas, en el tiempo de los patriarcas había otros dioses. Entonces, ¿quién fue? Esa es la pregunta que vamos a investigar en este momento a través de Génesis y otros documentos. Ahora, antes de que Abraham entrara a Canaán, el dios cananeo, él, no le prometió esa tierra. Ahora sí que le prometió la tierra a Abraham, sino que fue el dios del padre Abraham. Porque acuérdense que eso es lo que se acostumbraba, el dios del padre Abraham, ¿sí? Entonces, no fue el dios él. Génesis 26, versículo 3 y 24, nos habla con respecto a Isaac, el dios del padre Isaac. Luego Génesis 28, 13 y Génesis 32, 13, sobre todo el versículo 9, nos está hablando con respecto a Jacob. Entonces, ¿el dios él fue el que le prometió la tierra a Abraham? No, no fue el dios él. Génesis 32, 9, fíjense lo que dice. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Ahora se está dirigiendo a Dios, pero que es el Dios de su papá, de su abuelo y de su papá. Ahora, hasta este punto que hemos avanzado, pues ya hemos visto cómo eran las costumbres de aquellos tiempos, cómo eran el grupo de los patriarcas, que eran seminómadas, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar de un Dios que se manifestó al patriarca Abraham, ¿sí? El Shaddai. Vamos a hablar del Shaddai. Era el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿ok? ¿Te acuerdas que en Éxodo dice, no, el Dios de Abraham era Yahvé? Pero vemos aquí precisamente en Éxodo, en una parte, que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, según el relato sacerdotal, ¿sí?, de la vocación de Moshe, habla en Éxodo 6:3, que a los patriarcas no les reveló el nombre del Yud, Het, Bat, Hei, sino le reveló el Shaddai. Sin embargo, a Moshe le reveló el Yud, Het, Bat, Hei. A él sí. Dios le reveló a Abraham como el Shaddai en Génesis 17:1. De acuerdo, 17:1 tiene que ver con la fuente sacerdotal, ¿ok? Ojo con eso. 17:1 es fuente sacerdotal. Génesis 28:3, Génesis 35:11, Génesis 43:14 y Génesis 48:3. Así está hablando de el Shaddai. Ahora, el Shaddai es un nombre muy antiguo, ¿ok? Es un nombre muy antiguo. Se halla en el testamento de Jacob, por ejemplo, en Génesis 49:25. 5 veces se menciona en los Salmos y los profetas. También 2 veces en el libro de Ruth, 31 veces en el libro de Job y 2 veces en los oráculos de Balaam, que de alguna manera ponen paralelo con el dios El, en Números 24:4, y con el león. El dios El y el león de alguna forma los ponen como separados. Fíjense, eso es importante. Aunque en Deuteronomio el león lo relacionan con el dios El, en algunas partes los ponen como separados. Números 24:16. Ahora, el significado más aceptado acerca del Shaddai tiene que ver con un significado acádico. Sadu. Sadu significa montaña en el acádico. Ahora, Shaddai entonces, de acuerdo al acadio, el Shaddai significaría que él, hablando del dios él de la montaña, o sea, el dios él de la montaña. Pues vemos que en los panteones ya de manera extrabíblica, en los panteones cananeo-fenicio, el dios él y el león son 2 personajes o 2 divinidades diferentes. Bien, sigamos. Entonces, el nombre del Shaddai significa que Shaddai es el dios del Padre y que se identificó con él, el dios él. Ahora, esta identificación pudo realizarse en la Alta Mesopotamia, donde hay testimonios del culto del gran dios El al comienzo del 2º milenio antes de la era cristiana. Es como yo les he estado diciendo, les he estado confirmando. A principios del 2º milenio, uno de lo que era muy conocido en aquellas fechas era el dios El. Sin embargo, en el panteón cananeo fenicio, como les acabo de decir, el dios El y el león eran 2 divinidades diferentes. Ahora, cuando los dioses cananeos fueron adoptados por los faraones,
porque ahora sí que se compartían dioses. Y los faraones de la dinastía 18 y 19, que para tener un promedio de tiempo es entre el 1550 y el 1186, 1550 y 1186, antes de la era cristiana. Recuerda que en el 1550 fue cuando salieron los Hicsos. Bueno, estas dinastías, la 18 y la 19, adoptaron dioses cananeos, pero el dios El, ya en esas fechas, ya no tenía la supremacía, ya no era el rey del universo, ¿sí? Por eso no recibió ningún culto, ninguna adoración en Egipto. Como que ya para esas fechas el dios El ya había perdido su fama, vamos a llamarlo así. En Siria, precisamente en Siria, en el primer milenio, el dios El había perdido definitivamente el predominio. Y es por eso que nosotros lo vemos reflejado en la misma Biblia. Porque ya después del exilio, cuando ya se redactaron los libros, y sobre todo los libros deuteronomistas, los salmos, después del exilio, que ya se redactaron, por ejemplo, los salmos, el Salmo 118, 24, habla y dice que Yahvé es el Dios El. O sea, ya estamos viendo ahí la fusión, donde Yahvé se fusiona y Él desaparece, y ahora el que está en el estrado o en el sillón del Rey del Universo se llama Yahvé. Todo eso sucedió en una manera, ahora sí, a través del tiempo, pero es que también en Canaán el Dios Él ya había perdido su supremacía, ya no era el Rey del Universo, ya se había perdido. Y ahí fue donde los redactores que estaban comenzando a proyectar al Dios Yahvé como el único Dios de Israel y de toda la tierra, entonces ahí fue que se aprovechó esta fusión. Los patriarcas hallaron a Él en los santuarios de Canaán, ¿sí? Estamos hablando de entre 2000 y 1500. Ahora ya hemos visto que el Shaddai está vinculado precisamente con un lugar sagrado anónimo que no se sabe cuál es, pero también con Betel, ¿ok? Betel, que es uno de los puntos importantes de adoración. También para los cananeos la palabra El significaba Dios. Entonces cuando ellos decían El o Jael, se estaban refiriendo a Dios. Como ahora nosotros decimos Dios, así, Dios, D-I-O-S, Dios. Y pues con eso nosotros en estos tiempos, siglo XXI, después de la era cristiana, nos estamos refiriendo precisamente al Dios que hizo los cielos y la tierra, al único Dios verdadero, a Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su nombre? Pues ya estamos viendo que ha habido nombres diferentes de acuerdo a los tiempos. Tan solo entre el 2000 y el 1500 le llamaban Él. Y ya después pasó a la historia y ya no se dice Él. Ya después del post-exilio ya lo hicieron como el Rey del Universo totalmente a Yahvé. Entonces Betel es donde se aparece Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de acuerdo a Génesis 28:13, en Betel. O sea, ahí el Dios de Isaac, Dios de Abraham, se le manifiesta a Jacob en Betel. Ahora, cuando dice el Dios de mi padre, el Dios de mi padre, en Génesis 31:5, ahí es donde se declara que es Él, el Dios Él, de Betel, porque es la casa del Dios Él, Betel. Génesis 31:13 y Génesis 35:7. Ahora, si te das cuenta, ya cuando estamos en el reino del norte, precisamente con Jacob, en el sur el Olam, y ahora en el norte está Él, el Betel, ¿sí? Peniel o Penuel, son nombres que terminan con Él. Israel, Jacob, Él, ¿te das cuenta? Dios protege. Él lo consideran en los cananeos como una palabra, los amorreos como la palabra proteger, ¿ok? Siquem es el santuario del Dios Él, el Dios de Israel, el patriarca, no del pueblo, de la nación, no, de Israel el patriarca, ¿sí? El personaje. Entonces Génesis 33:20, perdón, repito, Génesis 33:20, nos hablan de Siquem, que es el santuario del Dios Él. Y Siquem es uno de los puntos importantes como vimos en el mapa. Pero acá viene otro nombre que es Mamre,
También Mamré debía de tener una tradición análoga como es Siquem, donde Abraham levanta allí un altar en Génesis 13:18. También en ese lugar levantó un altar para adorar, y Mamré pues, también debería sobresalir, pero no lo hicieron, como que lo dieron al olvido en los relatos. Entonces, de acuerdo al relato bíblico de Génesis, puede ser en Mamré donde el Shaddai, el Dios del padre de Abraham, fue asimilado a él. ¿Ok? ¿Sí? Génesis 13:18. Es decir, donde Shaddai fue asimilado con él. Génesis 13:18. Pero el santuario de Mamré parece haberse condenado al olvido y pues bueno, no se menciona mucho y le dan más importancia a Hebrón. Bueno, pues el relato bíblico hasta este punto de Génesis nos muestra una transición, una fusión del Dios El y Yahvé, donde Yahvé será el Rey Supremo de toda la humanidad, de todo el universo, de acuerdo a la transmisión de esa ideología monoteísta del judaísmo naciente en el post-exilio y en el segundo templo.